En el tiempo de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor, en el tiempo apostólico, los cristianos, los creyentes, se bautizaban inmediatamente de que recibían al Señor Jesucristo. Y bueno, lo hacían públicamente para demostrar que ahora eran seguidores del Señor, y de esa forma daban evidencia públicamente ante la iglesia presente y Dios mismo, donde se mencionaban o se llamaban como seguidores de Cristo. Y bueno, vamos a ver un tema en Job, y es en relación a en qué consiste ser cristiano, en qué consiste la vida cristiana. Y una de las cosas que a Dios le agrada es que después de que recibamos al Señor nos bauticemos. Pero hay algo más, y que va más allá del bautismo. El bautismo es importante, es una ordenanza. Y vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 3. Los que traigan Biblias, por favor, se unen en la lectura. Es un versículo, Job 2:3 dice, todos. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Vamos a ir a Dios en oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder reunirnos en este hermoso lugar, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, fortalécela, Señor. Danos luz, comprensión, entendimiento, Señor. Y ayúdanos a tener un corazón receptivo, un corazón humilde, para tomar en cuenta, Señor, para valorar, para apropiarnos, Señor, como lo dice tu Escritura, reflexionar, meditar, guardar, y sobre todo, Señor, aplicarla en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, úsame, quiero exponer únicamente tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque sé que quizá uno es el que siembra, otro es el que riega, Señor, pero en todo siempre ha sido usted quien da el crecimiento, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que en esta mañana, pues Dios mediante, se estarán bautizando. Y muchas gracias también por la familia, Señor, porque pues están aquí con ellos para gozarse de esta fiesta espiritual. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿En qué consiste la vida cristiana? Y la enseñanza tiene por tema Job, un siervo de agrado a Dios. Job, un siervo de agrado a Dios. En la primera parte del versículo 3 dice: y Jehová dijo a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás. Estas palabras, este mismo versículo se repite un capítulo atrás, en el capítulo 1 del libro de Job. Job capítulo 1, por favor, versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás. Si observan en los dos versículos dice: y Jehová dijo a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás. La conversación que hubo entre Satanás y el Señor en relación a la vida de Job inicia de una conversación del Señor. Es decir, es Dios quien dice: y Jehová dijo a Satanás. ¿Qué había en Job para que Dios estuviera pensando en él? ¿Qué había en Job para que Dios hubiera iniciado una conversación sobre él? ¿Qué había en Job para que en el lugar celestial
se estuviera hablando de una persona terrenal, hecha del polvo. Y en eso quiero que concentres. ¿Qué había en esta persona? Que te concentres porque había algo interesante en él. Sale del pensamiento de Dios, sale de la conversación de Dios, reconociendo a Job y le agrega, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mí? Analizando estas palabras, Dios hablando de Job, Dios poniendo en alto a este personaje llamado Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Qué había de especial? ¿Qué había en él? Para que Dios lo mencione de tal manera que diga, no lo has considerado. Bueno, primero que nada, la palabra considerado, estaba viendo el diccionario bíblico, significa exponer, significa fijar, y significa pensar, y está diciendo Dios, ¿no te has fijado en mi siervo Job? ¿No has pensado en mi siervo Job? Y vemos que Dios lo expone a Job. Y desde luego, no es porque, más adelante lo veremos, no es porque Dios estuviera presumiendo a Job, sino porque estaba hablando con un ser angelical que aunque había sido formado y creado en el cielo, con toda piedra preciosa y con toda la música, había un ser más fiel que él, formado del polvo. ¿No has considerado? Y fue como en estas palabras, fue un golpe a Satanás, de tal manera que él se defiende. Y se defiende de la siguiente manera, y lo observamos en el capítulo 1. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, defendiéndose, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Crees que Job lo que hace es porque realmente te teme? ¿Es porque piensa en ti? Y se está defendiendo Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No, versículo 10, ¿no le has cercado alrededor de él? Está diciendo que Job es fiel y es lo que es únicamente porque Dios lo guarda, únicamente porque Dios lo bendice, únicamente porque Dios lo protege, únicamente porque Dios lo ha prosperado y le está diciendo, Él te guarda y Él es fiel porque tú estás con Él. Pero aléjate un poco y verás cómo blasfema contra ti. Hermanos jóvenes, los que se van a bautizar, lo que van a hacer es algo muy hermoso, algo muy bonito, una ordenanza del Señor. Pero sé que después de que salgan de aquí, alguien va a estar acechándolo. Y espero en Dios que digan también estas palabras. Que Dios diga estas palabras. ¿No has considerado a mi siervo? De tal manera que dice la Escritura, y ese es el primer punto, no has considerado a mi siervo. Si analizamos la vida de Job, muy poco se ha enseñado en relación a por qué Dios le llama siervo. Generalmente nos enfocamos a que Dios permitió que murieran sus hijos, se acabara todo lo que tenía, y la sarna y otras muchas cosas, mas sin embargo le agrega a mi siervo Job, y ese es el primer punto. ¿Qué sigue después de ser bautizado? Y uno de los propósitos es que observes lo que hacía Job.
Y una de las cosas que hacía como siervo, la palabra siervo es servidor y esclavo, la encontramos en Job capítulo 4, versículo 3, por favor. Después de que le vino lo que le vino a Job, el mal que atravesó, el mal que experimentó con la muerte de sus hijos, la pérdida de los bienes materiales, ovejas, bueyes, camellos y todo, le vino una sarna maligna. Era tan maligna, pero hay algo en Job que a pesar de lo que le vino, en capítulo 6, versículo 10, y enseguida vamos al siguiente capítulo, Job 6, 10. ¿Ya lo tienen? Escuchen lo que dice Job. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. Yo no las he escondido, no las he guardado. Hay una versión que dice, al menos puedo consolarme con esto, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que estoy atravesando, no he negado las palabras del Santo. Él se consolaba con que a pesar de lo que estaba atravesando, él seguía hablando del Santo. Ahora sí vamos a Job 4, por favor. Versículo 3. Dice la escritura, miren lo que hacía Job. He aquí, le está hablando uno de sus amigos a Job, y observen lo que le dice, he aquí, tú enseñabas a quién. ¿Qué le está diciendo a Job? Que cuando Job tenía lo que tenía, que las cosas estaban bien, todos sus hijos vivos, los bienes, si había algo de lo que Job se ocupaba, era de servir al Señor. ¿De qué forma? ¿Qué dice? Enseñaba a muchos. Enseñaba a muchos. Exhortaba a muchos, compartía la palabra a muchos, instruía a muchos, aconsejaba, corregía, redarguía, y ese era el ministerio de Job. Que servía a Dios de tal manera que su amigo le reconoce, oye, he aquí tú enseñabas a muchos. Y aquí es donde me entra por qué Dios lo recuerda, por qué Dios piensa en él, por qué Dios menciona a Job. Porque este hombre, Job, si hacía algo para Dios es que le servía. Y la forma en que servía era enseñando, compartiendo, instruyendo, aconsejando a muchos. A muchas personas venían a él. Ya sea que Job iba a ellos o ellos venían a él, pero lo que hacía Job es que enseñaba a muchos. Y hay otra, en este mismo versículo dice, y fortalecías las manos, ¿qué? Débiles. La palabra fortalecer viene de una palabra que es hebrea, hazak. Y estaba viendo el significado y quiere decir, observen lo que hacía Job, porque está hablando de que fortalecía las manos débiles. Y fortalecer quiere decir fijar, curar, ayudar, reparar, fortificar, abrazar, afirmar, alentar, amparar, animaba, convalecía, fortalecía, guiaba y restauraba. Pienso que Job
tenía tanta gente a la cual le ayudaba, le fortalecía, le abrazaba, le afirmaba en la fe, le amparaba, los abrazaba, los fortalecía, los guiaba y los restauraba. ¿Conocías esa parte de Job? Que no estaba en casa disfrutando de los bienes, sino que él usaba el tiempo para ver quién está débil en la fe. Iba, buscaba y le decía, ¿sabes qué? Dios te ama, búscalo, confía en Él, de tal manera que lo que hacía era siempre edificar a los demás, ayudar a los demás, fortalecer a los demás, abrazar a los demás. Y ese era su ministerio. Habrá estado ocupado, muy ocupado. Y cada vez que se levantaba y veía a alguien triste, veía quizá un matrimonio que ya estaban casi por derrumbarse, a algunos hijos yéndose por el mundo, ahí estaba Job. La pregunta es, ¿dónde quieres estar? ¿O dónde estamos? ¿Cómo no se va a acordar Dios de Job? ¿Cómo no lo va a exponer? ¿Cómo no va a hablar de él? Si lo único que hacía en su ministerio es hablar, aconsejar, restaurar, y en todo tiempo las palabras que hablaba Job eran palabras del santo. Estamos en un tiempo donde hablamos de las redes sociales, de política, de bienes materiales, que el carro, que el perro, que todo. Oye, ya viste mi lente, ya viste mi reloj, y tantas cosas. Pero ¿quién habla del santo? ¿Quién ha dispuesto en su corazón a decir, voy a ganar a mi familia para Dios, voy a hablarles del Señor, voy a compartirles del Señor? Y observamos aquí a Job, un personaje, un siervo de agrado a Dios. ¿Y cómo no va a ser de agrado si se la pasaba hablando del Señor? Y algo interesante, dice la Biblia que Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Pero fíjense que dice la gran verdad, y eso es algo paradójico, la gran verdad del diablo. Y podrían decirme, oye, ¿cómo es que hay una verdad del diablo? Por favor, Job capítulo 1, versículo 10. Y Satanás lo sabía muy bien, dice, ¿no le has qué? No le has cercado ahí. ¿Cómo no lo va a guardar el Señor? ¿Cómo no lo iba a cuidar? ¿Cómo no lo iba a proteger? ¿Cómo no iba a estar con él? ¿Saben algo? A Job nada le faltaba a la mesa. Y así como lo expresa la Biblia, no dudo que su casa era una casa, era un hombre hospitalario, de tal manera que la gente, si buscaba ayuda, sabían que Job podía, no solo la parte espiritual, sino también era algo desprendido. De tal manera que Job cumplía los propósitos de Dios, y Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege, porque está en la tierra pero cumpliendo los planes divinos. Y espero en el Señor que lo mismo seamos todos. Él enseñaba y fortalecía. ¿Qué ministerio tan hermoso tenía? Y dentro de esa verdad que veíamos en el versículo 10, dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado qué? Bendición. Has dado bendición. ¿Qué está haciendo el diablo? Es bendecido porque tú lo bendices. Es resguardado porque usted lo resguarda.
Y ahí está confirmando lo que Dios hace con nosotros. Job desde luego no era un hombre perfecto en cuanto a no tenía errores. La palabra que usa Job, el capítulo 1, versículo 1 y más adelante, la palabra perfecto quiere decir maduro. No significa que no tenía errores, sí tenía errores. Pero quiere decir maduro, que no permanecía en el error. Y eso es una persona madura. Y aquí lo observamos, versículo 4 de Job 4:4, por favor. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. No está diciendo al que tropezaba, luego lo señalaba, lo pisoteaba, lo juzgaba, lo aislaba, lo despreciaba. No, está diciendo que al que tropezaba, que al que caía, que al que fallaba. Porque están de acuerdo que todos fallamos. Pero ¿qué hay que hacer nosotros como cristianos cuando alguien falla? Job es un tipo de siervo de agrado a Dios porque lo que hacía, dice la Escritura, al que tropezaba, enderezaban. ¿Qué quiere decir la palabra enderezar? Ayudaba, corregía, exhortaba. De tal manera que no lo quebraba más ni hacía leña de un árbol caído. Al contrario, estaba ayudándolo. El siervo de agrado a Dios no se la pasa quebrando a la gente. El siervo de agrado a Dios se la pasa enderezando a la gente, ayudando a la gente, compartiéndole a la gente la palabra para que sea diferente, para que sea de agrado a Dios. Si somos un tipo de personas o iglesia que cuando alguien cae, cuando alguien tropieza, en vez de enderezarlo, lo hacemos pedazos, no creo que estés agradando a Dios y mucho menos que esté hablando bien de ti. De hecho, no habla mal de ti, pero al menos no va a estar hablando. Y Job lo que hace es enderezar. Y es lo que deberíamos como iglesia estar enfocados, enderezar. Oye, si el hermano, la hermana, el joven, quien sea, enderezar. Ayudarlo, restaurarlo. Ya si la persona es demasiado necia, decirle a Dios, encárgate, encárguese usted. Pero las palabras del santo ya se las expuse. Ya sabe lo que tenía que hacer o lo que tiene que hacer. Qué importante es que haya gente que ame a este precioso libro y esté haciendo lo mismo, hablando las palabras del santo. El impacto que causaríamos como iglesias si en la semana, en el día, expresemos las palabras del santo. Y Job era un siervo de Dios que se la pasaba hablando. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Y después dice, y esforzabas las rodillas que decaían. Ya no puedo, Job. Ya no puedo seguir a Dios. Sigue adelante. Has caído, pero no estás destruido. Confía en el Señor. Sigue adelante, sigue confiando, sé paciente. No pierdas la fe. Y me imagino que Job hablando con poder, con denuedo, para que la gente pudiera ser enderezada. Y algo interesante. La única forma de que una persona se enderece es que escuche las palabras de Dios y no nuestras propias palabras. La forma de enderezar, que la gente se enderece, es que escuche la voz de Dios, porque la voz de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es la palabra la que Dios va a usar para enderezar a los demás.
Así que si quieres ser un siervo de agrado a Dios, empieza a darle un valor especial a este precioso libro. Carga un libro. Cómprate un libro. Yo te invito a que compres una Biblia. Y si puedes hacer una inversión de una Biblia de estudio, mejor. Digo, no creo que traigas un celular de 800 pesos. En eso andan más o menos las Biblias de estudio. 800, 1000 pesos. Pero si hay algo que vale la pena es que compres una Biblia de estudio. Te da luz, te da mucha referencia. Así que lo que hace Job es enderezar. Y de esa forma está sirviendo. Cuánto amor, cuánta pasión por su Dios. Versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? La gente sabía que Job era una persona temerosa. Y una persona temerosa de Dios, ahorita lo vamos a ver en relación a las cualidades. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? La gente se da cuenta cuando una persona es temerosa. Y ese es el punto 2, las cualidades de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y aquí vienen las cualidades. Varón, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí Dios utiliza el paralelismo de las líneas, es decir, que, ¿qué quiere decir? Una persona perfecta y recta quiere decir que es temerosa de Dios. ¿Y qué quiere decir una persona temerosa de Dios? Que está apartado del mal. Significa lo mismo. ¿Cómo es una persona temerosa de Dios? Vamos con la primera cualidad. Perfecto y recto. Job había logrado llegar a una madurez espiritual. Y era tan maduro espiritualmente que a pesar de que perdió sus bienes, sus hijos, tiene la fuerza espiritual para decir: Dios dio, Dios quitó. En otras palabras, no pasa nada, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué está haciendo Job? Una belleza. Y el diablo se equivoca, pensó que quitándole los bienes, quitándole a los hijos, iba a blasfemar contra Dios. De tal manera que no queda contento y vuelve con Dios. Y es ahí donde entramos en el capítulo 2, en el versículo 3, al cual le dimos lectura. ¿Qué quiere Satanás? Quiero más. Satanás iba a enfrentar, y aquí quiero que pongas mucha atención. Satanás iba a enfrentar con una persona recta, temerosa de Dios y apartado del mal. Y veamos de qué calibre. La madurez espiritual que tenía Job era impresionante. ¿Ustedes creen que Job se enojaba por cualquier cosita? No me saludó. No me habló. ¿Y ustedes creen que...? No, hermanos, no. Job tenía la mirada en Dios. Y nada y nadie valía tanto la pena como Dios. De tal manera que pasaba lo que pasaba, sucedía lo que sucedía, Job estaba bien firme, fincado, fijado, tal como Dios lo expuso. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?
un hombre maduro. La madurez, hermanos, no se da de la noche a la mañana, lleva su tiempo, pero se da a la manera que busquemos a Dios. Es decir, hermanos, que si pensamos buscar a Dios cuando a mí se me antoje, cuando alguien me invite, o al año, ¿creen que eso es buscar a Dios? No. Job buscaba constantemente tener esa comunión y esa relación con Dios. Y conforme más buscas al Señor, la madurez se va dando. Estamos en las manos de Dios. Yo sigo siendo una vasija en las manos de Dios, con imperfecciones, y espero en Dios que me siga transformando. Y si me tiene que quebrar, que me quiebre, Señor. Pero estamos en sus manos. Así que, hermanos, no solo era una persona perfecta y recta, es decir, madura, que no le tomaba tanto interés a las cosas humanas, sino a las celestiales. Número 2, era una persona temerosa de Dios. Y una persona temerosa de Dios quiere decir que respeta a Dios, que reverencia a Dios y que admira tanto a Dios. Y eso lo llevaba a que donde quiera que estaba, se acordaba de Dios, respetaba a Dios. No necesitaba estar en una iglesia o ante la gente para respetar a Dios. Y si hay algo hoy en día que nos falta, gracias, hermano. Si hay algo hoy en día que carecemos y brilla por su ausencia, es el temor a Dios. El que respetemos al Señor, el que admiremos al Señor, el que reverenciemos al Señor. Oye, ¿cómo es que hoy en día las iglesias al prójimo se le tiene que respetar igual? Pero cuando respetas más a una persona que a Dios, estamos al revés. Si tú te concentras, si tú amas a Dios, respetas a Dios, admiras a Dios, desde luego como resultado vas a respetar a los demás. Pero hoy en día se ama tanto a la gente, se adora tanto a la gente, que Dios está por un lado. Usted debe de ser seguidor del Señor. Amén. Aquí y en China, como dicen, usted debe de ser seguidor del Señor. Amén. Y si usted se cambia de un lugar, no espere que le estén hablando, oye, ya buscaste iglesia. El que es seguidor de Dios va a buscar dónde congregarse, porque es seguidor de Dios. Busca un lugar donde congregarte. Así como se busca el trabajo, al mismo tiempo estás aquí en el Google Maps, Iglesia Bautista. Nada más no te vayas a ir a hablar en lenguas o a estar vomitando y hablas. Y las sillas por allá. Ve a una iglesia donde se te predique la palabra. Amén. Una persona temerosa de Dios va a reverenciar y admirar. Y esa admiración te va a llevar a buscar más y más y más y más y más de Dios. De tal manera que algún día vas a decir como Juan, que nosotros menguemos y que Dios crezca en nosotros. Así que Job era una persona temerosa de Dios y apartada del mal. Había alcanzado una madurez muy bonita. Desde luego todavía no logramos alcanzar esa madurez. Imagínense lo que pasó para decir Dios quitó. Mucha madurez. Y qué precioso. Por eso el tema es Job, un siervo de agrado a Dios. Un siervo de agrado a Dios. Eso es lo que observamos en este precioso personaje. Hay una versión que dice: entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad
Fíjense, pareciera ser que con lo que le vino a Job era para que perdiera su integridad. Además, dice la palabra además, es añadirle a una persona temerosa de Dios, es añadirle. Es decir, que estaba por encima de algo, pues, común. Además ha conservado su integridad. Y ese es el punto 3. No solo es que sirvas a Dios hablando las palabras del santo, no solo es que seas una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartado del mal, sino que a pesar de lo que te venga, a pesar de lo que te suceda, y jóvenes que se van a bautizar, estoy seguro que algo les va a pasar en el camino cristiano. Y si hay algo que Dios se va a agradar es que conserven su integridad. ¿Será fácil? No es fácil. Muchos ¿están de acuerdo que muchos en esta semana ya nos caímos como 15 veces? No, menos. Que no hemos conservado nuestra integridad. Hay quienes se están esforzando. Señor, ayúdame. Ayúdame, no puedo solo. Ayúdame, ayúdame. Y deben de estar orando constantemente. Satanás va a buscar la forma de hacerlos caer para que pierdan su integridad. Y ahorita está, no sé, no los quiero espantar, pero se está... Vamos a ver si es cierto. No solo con ellos, con todos los que están escuchando el mensaje de Job. Vamos a ver si es cierto. ¿El pastor está también, eh? También estoy ahí. Me va a llover también. Oren por un servidor. Lo necesito. Oren por un servidor. Por favor. Así que va a buscar que pierda su integridad y a pesar, dice la Escritura, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Por eso la importancia, hermanos, de conservar. Y la palabra integridad quiere decir inocencia, rectitud, sencillez y al mismo tiempo madurez. Que se conserven puros, ¿ya? Que se mantengan firmes, con rectitud, con sencillez, con humildad. Llegando allá, hijo, ¿qué cosa? ¿Ves a comprar? ¿Por qué yo? Y a empezar. Y la esposa por otro lado. Y el esposo. Y el abuelo. Si hay algo que quiere Satanás es que perdamos nuestra integridad. Si la has perdido, si has caído, si has fallado, y si estás escuchando este mensaje, y en tu mente está que le has fallado a Dios, hoy sería un buen momento para que le pidamos perdón. Perdónanos, Señor. Reconocemos que no somos lo que deberíamos de ser. Perdónanos. Porque a pesar de que conocemos tu palabra, a pesar de que hemos recibido enseñanza, a pesar de que conocemos tu camino, hemos perdido la integridad. Y sería un buen momento. No es fácil, pero con la ayuda del Señor, hermanos, es posible. Amén. Nadie puede conservar su integridad por decir, yo soy el mero mero. Sabor ranchero. Es más, yo voy 7 días a la iglesia. Me leo 15 capítulos diarios. Nunca presumas de madurez espiritual. Porque el que presume madurez espiritual, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Decía un pastor, el que piensa estar firme, está así de caer. Cuando observes una persona presunciosa en lo espiritual, ora por él mejor, porque está en peligro.
Así que, mis amados hermanos, la integridad es importante. Esa rectitud, esa madurez. En el diccionario secular quiere decir, es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie nos está mirando. Estoy en el trabajo, estoy en la casa, no hay nadie en casa y debemos de mantenerlo. Y si en algo hemos ofendido a nuestro Dios, pues sería un buen momento. ¿A qué grado se mantuvo íntegro Job? Y ya casi termino, mis hermanos. Job 7:3. ¿Habrá sido fácil para Job? Ahí les va. Díganme ustedes si hubiesen mantenido su integridad. Dice Job lo siguiente: había perdido todo y le vino una sarna maligna. Era tan maligna que desde la coronilla hasta la planta de su pie estaba lleno de esa sarna. Se sentaba sobre ceniza, debió haber sido caliente para tolerar un poco el dolor. ¿Qué tipo de sarna? Versículo 3, ¿y cuánto tiempo duró esta sarna? Así he recibido, ¿qué? Meses de calamidad. Meses. No fue poco, hermanos, meses. ¿Qué tipo de calamidad y cómo se la pasaba Job por las noches? Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Versículo 5 todos. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida. Mi piel hendida. Los que son enfermeros, doctores, entienden de qué está hablando aquí Job. Hendida. Una piel aguzanada. Y miren la belleza de Job. Hay otros pasajes atrás, no los vamos a buscar, que dice que de noche los espíritus lo atormentaban. Demonio. Vivió algo terrible. Y cerramos con el capítulo 27, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Amén. Eso, qué bonito. Así que nos da una buena lección, Job. ¿Y sabes algo? Tenía la misma naturaleza que todos nosotros. Así que sí se puede. Amén. 3 cosas. Sirve a Dios, ¿de qué forma? Hablando de Él, predicando de Él, enseñando de Él. Invita a gente que no conozca de Dios a la iglesia a escuchar un mensaje, pero que no conozca de Dios, no que vaya a otra iglesia, que no conozca de Dios. Invítalo a la iglesia, a que escuche la palabra. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y número 3, guardó su integridad. Job, un siervo de agrado a Dios. Amén. Espero en Dios que en algo haya sido de bendición. Yo sé que sí. Hermanos jóvenes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el programa. A los que llegaron en el autobús, hermanos, pueden acondicionarse. Los que ya estamos instalados, vamos a darle lugar a los que ya llegaron. Por favor, vamos a estar todos unidos, regocijándonos en armonía. Y bueno, vamos a pasarla bonito, gozándonos con nuestros hermanos. Amén. Creo que de momento es todo, si no es que se me pase algún otro anuncio. El Señor les bendiga.